siempre digo, atendemos lo urgente y lo importante y lo urgente. Lo de María era urgente. Pero también hay que hablar de lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo que tenemos que hacer como argentino, que es memoria, pero una memoria completa. Todo esto que yo te estoy diciendo no sería posible si no hubiese democracia. Gracias a Dios y al padre de la democracia, en el 83 con Alfonsín, tuvimos el punto final para una etapa negra, oscura de nuestra patria, donde no se podía charlar, hablar, decir absolutamente nada. El otro día sacamos al aire a Ricardo Rojas, un vecino de Wilde, muy solidario, un peronista de ley, que se tuvo que rajar, se tuvo que ir al Paraguay, si no era boleta. Lo hacían mierda por pensar diferente, por plantear las cosas. Así que en el día de ayer en Avellaneda recibimos una visita muy pero muy importante que tiene que ver con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y titular de la Unión Cívica Radical en 3 oportunidades de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Daniel Salvador, quien estuvo en el CBC, en el ciclo básico común de la carrera de abogacía, ahí en Avellaneda, en la sede de Avenida Güemes y Pinto, y dio charlas con pibes que están estudiando abogacía, justamente. Vos fíjate que hace muy poquitito se conoció la serie de Netflix, El Nunca Más, ¿no? Donde la gran figura, donde trabajó Franchella y otros más, que hacían de Moreno Campo y todo lo que fue de León Arlanian y toda la gente que encarceló a la Junta Militar. Y siempre está bueno recordar, rememorar eso, porque tiene que ver con la identidad de la Argentina, tiene que ver con la identidad de un país, con la memoria colectiva se llama de un país. Y justamente lo que hablaban ayer había pibes de 17, 18, 19 años, mayoritariamente había gente grande también, pero la mayoría eran todos pibitos, que evidentemente por una cuestión generacional ni siquiera, pero no estuvieron ni de carambola por esa época. Pero está bueno que vos, como nuevo argentino, como un hombre comprometido, porque hay gente que está estudiando Derecho, hay gente que se compromete con el país, con sus cosas, sepa que aunque vos no lo viviste, la Argentina lo sufrió. Es como las Malvinas, como los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y lo canta un pibe como mi hija que tiene 15 años. Y no lo vivió, pero se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Qué? Las alegrías, las luchas, los miedos de una sociedad. Y este cuco que nosotros tenemos que cuidar con todas sus imperfecciones, que es la democracia, este cuco le decía de la dictadura militar, tiene que ser recordado, pero no como hace el kirchnerismo que mira de un ojo solo, de la derecha o de la izquierda. ¿Me entendés? Cuando me dicen, "Y la teoría de los dos demonios", a ver, hubo una guerra, sí, se hicieron mierda, pero había gente que estaba haciendo la cola en un banco y vos sin comerla ni beberla ponían un bombazo los del ERP y vos volabas a la mierda y no tenía nada que ver con la política. Pero de vuelta a lo mismo. Y una de las preguntas que yo le hice tenía que ver con una pregunta que yo le había hecho a Raúl Alfonsín en su momento y le pregunté, Raúl, ¿usted tuvo miedo cuando decidió movilizarse para encarcelar y para enjuiciar a la Junta Militar? Y me dijo que sí, más vale que tuve miedo. Y me hizo acordar cuando a mí me tocó hacer la denuncia contra los narcos, contra el prostíbulo. Marcelo, ¿tuviste miedo? Y claro que tuve miedo. Pero cuando tenés muchas amenazas, cuando tenés mucho miedo, el miedo rebalsa y llega un momento que haces lo que tenés que hacer. Y yo hice lo que tuve que hacer y puse los huevos sobre la mesa. Raúl Alfonsín puso los huevos sobre la mesa. La CONADEP pusieron los huevos sobre la mesa. Y no era solamente la Junta Militar. Tenían poder en todos los estamentos. En la iglesia manejaban los hilos, en los medios de comunicación manejaban los hilos. Ni se te ocurra mirar de costado alguno de estos porque te hacían mierda a vos o a tu familia. Pero llega un momento que el miedo ya rebalsa, ya no hay más miedo, te apretan por todos lados y vos decís, bueno, basta, basta. Y la Argentina dijo basta. Por eso yo creo que es histórico esta visita que tuvimos ayer en el día de Avellaneda. Me extrañó que no fueron otros medios que se llaman nacionales y populares, que miraron para un costado.
pero la voz del vecino estuvo presente. Vamos a escuchar esta entrevista exclusiva a Daniel Salvador, quien habló de la CONADEP. Escúchalo y obsérvalo. Bueno, aquí en el CBC de Avellaneda con Daniel Salvador, hablando de algo que es tan importante, que es nuestra historia, que es nuestra génesis, que es de donde venimos. Y hoy por hoy, el otro día estaba hablando en la radio, lo importante que es poder expresarse, poder decir lo que uno opina, a favor, en contra, con respeto, ¿no? Pero hubo historia en Argentina, hubo gente que condenó a los malos, como se habla ahora, los buenos, los malos, condenó a los malos, se organizó, y todo en un marco democrático. ¿Qué fue la CONADEP? Y la CONADEP fue un poco la síntesis de eso, fue claramente el primer camino, o una parte del camino que encontró el doctor Alfonsín para la gran gesta de aquel momento, que no era recuperar la democracia para un periodo y una nueva interrupción de gobiernos de la dictadura, sino democracia para siempre. Y eso requería dos sustentos: uno era la verdad y otra la máxima justicia posible en una sociedad que estaba muy asustada, que estaba descreída, que venía de padecer tiempos tremendamente difíciles, y para la verdad se generó la CONADEP, cuya tarea era poder determinar, discernir qué era lo que había pasado en la Argentina, no como jueces, Claro. pero sí, y en un periodo de 9 meses, y eso para después ser entregado a la justicia. Y eso fue la tarea de esa búsqueda de la verdad, que nos permitió ver y llegar a desentrañar que no fueron la suma de miles de casos, sino que fue un verdadero plan siniestro, sistemático, de secuestro, de interrogatorio, de muerte, de desaparición de personas, de robos de bebés, de robos de identidad, y todo eso después fue entregado a la justicia, y ahí, sobre la base de una acusación fiscal excepcional del fiscal Estracera, sobre la base de estos dos elementos, ya sabíamos la verdad, sobre la verdad que había entrado la gente, sabía que era la realidad de lo que había ocurrido en Argentina, y a partir de su acusación se pudo llegar a la aplicación de la máxima justicia posible, dando el lugar al debido proceso. Daniel Salvador, desde lo personal, cuando te llega a vos esa responsabilidad, ¿qué tarea cumpliste en ese momento? Y una vez me tocó hablar con Raúl Alfonsín después de terminar su función en la FUALI, en la famosa fundación de él, y le pregunté si sentía miedo, y me dice: Marcelo, todos sentimos miedo, todos sentimos miedo. Y la tercera pregunta es, si ustedes cuando lo hacían tenían el sentido histórico de que hoy, a 30, 40, 50 años después, mis nietos van a ver lo que hicieron ustedes. Bueno, en aquel momento había todo tipo de pasiones. Se estaba investigando a aquellos que entregaban el poder, que seguían en ámbitos de poder fuertes, en empresas, en medios de comunicación, en todo ámbito. Por lo que no fue una salida en la Argentina negociada, ni una salida en búsqueda de una reconciliación social, sino en búsqueda de la verdad. Y eso obviamente generaba reacciones de todo tipo, y bueno, pero efectivamente no podía estar ausente el miedo, pero en ningún momento fue un obstáculo para seguir a fondo con la investigación como se hizo, y llevándola, y a medida que se iban viendo y sabiendo cosas, comunicándola, que eso significó un apoyo. Yo creo que se dimensionó a medida que fueron pasando primero los meses, que fuimos recibiendo las denuncias, que fuimos visitando los centros clandestinos de detención, que participamos de la exhumación de cuerpos, que tomamos testimonios en muchos lugares de la Argentina y del mundo, y allí fuimos tomando conciencia, y a partir del juicio vimos que eso tuvo un efecto muy determinante. Por lo tanto,
a medida que pasaba el tiempo fuimos tomando cada vez más dimensión de lo que había ocurrido, y con el paso de los años cada vez más el valor de la CONADEP, que se mantiene, que aparte es un logro, que el doctor Alfonsín tuvo esa grandeza de no quedárselo para él o para un partido político, sino para todos los argentinos, y creo que eso nos da la verdadera dimensión de lo que tuvo. Lo último, está por ingresar a darle una charla con jóvenes, con pibes de 17, 18, 19 años. Nos escuchan muchos pibes, ¿qué le diría? Con pibes de 17, bueno, 18, más que nada, rescatar el valor de la democracia, que a veces, frente a las dificultades que hay en el país, a veces vinculado con la educación o con la pobreza o con el trabajo, y es común empezar a escuchar, y bueno, al final la democracia, y que en definitiva la democracia es justamente la alternativa de la libertad, la democracia es la alternativa de poder elegir, de elegir nuestros gobernantes y de cambiarlos a través del voto, y que en todo caso las fallas claramente han sido de los gobiernos, que creo que falta ese plus de comprender que en la democracia el diálogo y la búsqueda del consenso es elemental, porque estas son tareas que tienen que ser a largo plazo, y más allá del cambio de gobierno se tienen que mantener en los objetivos de poner a este país de pie, ¿no? Lo último, y robándole un segundito más, en la actualidad la UCR va acompañando, va con La Libertad Avanza, ¿no va? ¿Qué dice Daniel Salvador? No, bueno, hoy estamos en un momento, el radicalismo atravesando un momento difícil, muy, muy, muy difícil, tanto a nivel nacional como en los diversos ámbitos, y siempre firme con nuestras convicciones, con nuestras banderas, sabiendo que, bueno, como corresponde en la democracia, a veces es el turno de gobernar, otras veces es el oposición, y cuando no nos toca hacer, la tarea nuestra es mejorar y superar todas las dificultades y corregir todos los errores que podemos tener, para prepararnos para hacer una buena oposición y prepararnos para hacer un buen gobierno cuando nos toque volver a gobernar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahí pasaba la declaración exclusiva de Daniel Salvador, un hombre fundamental en la democracia. Habló de la CONADEP, habló de Alfonsín, habló de los desafíos que tiene la democracia de acá en adelante, que obviamente tiene deudas con los argentinos, porque tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo educativo, pero siempre dentro de la democracia. Eso es importantísimo que las nuevas generaciones lo sepan. Democracia para siempre, como decía Alfonsín, democracia para 100 años. Agradecemos a Fernando Landaburu, el dirigente de la Unión Cívica Radical de Avellaneda, ex concejal, quien nos ha dado la posibilidad de tener esta importantísima e histórica visita en Avellaneda, y lo estuviste en exclusivo aquí en La Voz del Vecino.